cualquiera de nosotros que está en un holocausto, una cuestión. Sí, pero le mandaba una ofrenda al templo. Sí, exacto, pero no era por el pecado. No. ¿Ya? ¿Iba a decir algo, hermano? No, me parece que te iba a comentar que eso lo hacían los levitas, no el pueblo. Claro. Los de agradecimiento o todo. Todo tenía que ir al templo, porque es que ellos eran, de hecho. Pero solamente lo podían hacer los levitas o también lo podía hacer cualquier persona. No, los levitas. Los levitas. Si iba al templo, Sí. Claro, si iba al templo, Era para un levita. ¿Ah? Pero pagó. No, pero es que él él pagó todo. Ya me explico, cuando dice que él no fue que él mismo degolló ni O sea, nada. él hizo la práctica que oficialmente se Es hacía. correcto. Él hizo la práctica. Claro. Pero mucha gente no tenía animalitos de su crianza, entonces iba al templo y compraba el animal. Sí, De hecho era la práctica común. La práctica común era que la gente iba al templo, los levitas tenían sus propios animales criados, ¿ya? Entonces la gente se los compraba a los levitas, ¿ya? Porque ellos tenían sus criaderos de animales. Sí, a mí lo que me llama yo traigo relevancia a eso es lo que me llama la atención es que hacen tal cual como la Torá, Claro. el Islamí se hacía. Sí. La Torá, y ya Mashiach ya había venido, había sido Claro. el sacrificio, etc. Claro. Y él hace un Islamí conforme a la Torá. Conforme al reglamento, pero repito, mientras el templo estuvo en pie. ¿Ya? Entonces los apóstoles seguían asistiendo a la sinagoga. Claro, y al templo. Y al Ellos en todo momento, o sea, en cuanto a sinagoga, nunca dejaron de ir a la sinagoga. Ellos siempre fueron a la sinagoga. El tema aquí en cuestión era su relación con el templo. Para la segunda. ¿Ya? De hecho, iban a la oración. al templo. ¿Cómo? Porque pasaron desde que Jesús resucitó en el año 27 hasta el año 66-70, que es destruido el templo, pasaron ¿cuántos? 50 años. ¿Ya? 40 años. ¿Cierto? 40 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la relación de los apóstoles con el templo? Ahí en Hechos capítulo, creo que es el 3 o el 4, muestran que Pablo y Juan iban al templo a orar. ¿Me explico? la fiesta también. Celebran, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 están reunidos en el templo, En la fiesta. en la fiesta. ¿Ya? Todo ello, o sea, ellos no se desligaron automáticamente del templo. ¿Ya me explico? Siguieron ir a orar allá, siguieron a las fiestas allá, todo así igual hasta que se acabó. La pregunta es, persiste. ¿Estaban conscientes o inconscientes de lo que hacían? Yo creo que conscientes. Exacto. Yo creo que conscientes. Pero entonces. Porque es que, no. Porque es que estamos viendo que ellos no fueron al templo a hacer sacrificios por el pecado. El holocausto, ni ofrenda de pecado, ni culpa, ni nada de eso. Porque ya ellos sabían, y de hecho por eso es que se escribe la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos, cuando se analiza, el escritor está haciendo énfasis de que aquello está próximo a desaparecer. O sea, que hacen yendo a hacer sacrificios. Seguramente algunos sí estaban como que llevándose jalar. Claro, porque han pasado 40 años y tú ves el templo allí y de verlo todos los días te mueve el piso, ¿me explico? Hablando en ese entonces. Bueno, ya vino Mashiach, pasó 2 años, 3 años y ves el templo ahí todo funcionando como normal, ya, como tan normal. Entonces algunas personas como que, oye, ¿verdad? Yo como que, ¿será que hemos entendido bien el mensaje del Mesías? O sea, ¿dónde voy yo? ¿Ya? ¿Será que entendimos bien eso de que no hay que hacer más sacrificios? Porque veo que el templo sigue ahí y ya han pasado 40 años y sigue ahí. Claro, yo aquí en mi razonamiento, Sí, por humano, ahí. o lo que sea, yo pienso que el Señor ha debido destruir ese templo y el día que murió el Señor. No tanto, yo no diría tanto. Ok. Por eso, precisamente, yo pienso que lo destruyó precisamente porque ellos de pronto no habían entendido. Claro. No habían entendido que el sacrificio de Cristo era la consumación, era la ofrenda por el pecado. Correcto. Y era inclusive incluía los eslamín. Claro. ¿Ya me explico? Correcto. Entonces yo pienso que ellos al principio, como dices tú, veían el templo, no relacionaban, ya me entiendes, el sacrificio no hacía la diferencia en el sacrificio de Yehoshua con los sacrificios de la Torá. Claro. ¿Ya me explico? Entonces es posible que haya habido una inconsciencia allí
ya me explico, o fueron Una persuadidos, o una confusión. confusión, o una como los Gálatas, los judaizantes, una persuasión de los judaizantes, inclusive a invitarlos a que había que ir al templo, porque ahí, mira, el templo está aquí. Claro. Ese, por ejemplo, y ahora retomamos la idea, pero hoy, y hay que estar muy bien preparados para enfrentarse a ese tipo de argumentos. Claro. Hoy los judíos dicen, bueno, pero si él vino, ¿por qué todo sigue igual? Ya es la misma razonamiento que pudieron haber pasado por la mente de esos primeros creyentes. Porque, hey, mira, han pasado 2000 años y el mundo sigue igual, ¿será que sí vino el Mesías? Por esa misma lógica te pueden empezar a poner a dudar. ¿Me explico? Oye, pero si el Mesías vino, ¿por qué el mundo sigue igual? Al contrario, va peor. Pero claro, nosotros sabemos por el Evangelio que Yehoshua nos profetizó que las cosas iban a ir así, como la estamos viendo. ¿Ya? Pero esa es otra cosa importante. Resulta que el Evangelio no se escribió sino después de la destrucción del templo. O sea que esas personas la tuvieron más complicada. ¿Me explico? Pablo escribió la carta a los Gálatas apenas en el año 45 después de Cristo. O sea, habían pasado 20 años aproximadamente. Y 20 años sin una referencia escritural, sino nada más que porque lo que yo oí, bueno, ¿y no será que tú estás loco? Tú escuchaste mal. ¿Me explico? O sea, no es fácil. Cuando uno se transporta 20 años sin una escritura que te diga nada, sino que yo escuché de fulano, cualquiera lo trata de loco. Sí, porque era oral. Era oral. El Evangelio era oral. Era oral. Y se perdía mucha información. Claro, entonces, no, y es que siendo oral cualquiera discutía eso. No, y aparte venían, como dice la hermana, venían otros maestros Falsos. Falsos y oían a eso, pero no habían oído a Pablo. Claro. De hecho, Pablo le preguntó al discípulo de Juan que si habían sido, en qué bautismo habían Claro. sido. Entonces le preguntó que si El habían Espíritu recibido. Santo, ¿y eso ¿Eso qué es? qué es? O sea, no sabían que ¿Qué era es el eso. Espíritu Santo? Imagínate tú, no lo sabías. O sea, Todavía era muy poca la información que había. era muy poco. No estaba cercana, no estaba a la mano. Exacto, entonces lo que tenemos que tener claro nosotros es que sabemos por el testimonio de Pablo, por lo que escribe y todo lo que pues queda evidente del carácter de los apóstoles, que sabemos que al haber recibido el Ruach HaKodesh, ellos no iban a ir a hacer sacrificios por el pecado. ¿De acuerdo? Eso queda claro. Pudiera haber sido un periodo de transición de 40 años nada más, imagínense, 40 años pesan, en lo que ellos seguían orando en el templo. Pablo accedió a hacer un sacrificio que no lo juzgó mal, ¿cierto? Pagó los votos, porque dijo, bueno, eso no está mal, se cortó el cabello, pagamos lo otro, vamos a ver lo que era el Neder. Entonces ellos iban, pero no a la sinagoga, a oír la Torah. Sí, una parashá. Sí. Pero entonces ellos estaban oyendo los sacrificios, no sé qué, y ya ellos sabían que el sacrificio del Señor Yeshua. O sea, lo que pasa es que como aquí nosotros, por ejemplo, Lo que pasa es que ellos siguieron los pasos de Yeshua, y Yeshua iba todos los Shabbat a la sinagoga. y, o sea, estudiar en la sinagoga, eso es importante tenerlo claro, hermano, porque, a ver, aquí estamos estudiando sacrificio, ¿me explico? Con la revelación del Evangelio. Entonces, que estemos estudiando sacrificio aquí, cualquiera que viene y nos escucha, dice, uy, están entrenando para volver a hacer sacrificio. Ya, no, estamos conociendo en detalle cómo funcionaba aquello para poder ver con más claridad la obra de Mashiach. ¿Ya? ¿Qué implicaba? Porque fíjense ustedes, ahorita vamos a ver Isaías 53 y vamos a encontrar esto cumpliéndose en él. Vamos, esperemos un segundito para terminar de cerrar la idea. Entonces, ellos podían ir a la sinagoga, escuchaban la parashá, escuchaban lo que explicaban ellos y probablemente ahí surgían las discusiones, porque ahí lo dice. En Hechos capítulo 13 dice que surgían discusiones gigantescas cuando Pablo hablaba. Claro, porque iba en contra de lo que ellos querían. A ver, la sinagoga es un invento fariseo. ¿Me explico? La sinagoga nació como una contrarrestando al templo, porque el templo era de manejo de los saduceos y los beituseos, que eran los herodianos.
Era un monopolio que tenían allí. Los fariseos fundan la sinagoga reclutando gente, se inventan el bautismo también, que es otro invento fariseo. Y fíjense que lo copiaron los apóstoles, o sea, no los vieron mal. Los fariseos inventan el bautismo porque los sacerdotes eran los únicos que se bautizaban, se sumergían. Entonces decían, no, nosotros vamos a hacer el nuevo sacerdocio. Y van y se bautizaban también, se sumergían. Entonces viene Juan bautizando en un lugar, ni en la sinagoga ni en el templo, sino aparte, como para dar un mensaje nuevo. ¿Verdad? Exacto, vamos allá afuera, salgamos, lo otro, ¿cierto? Bueno, ¿para qué? Para que no se diera un mal mensaje de que ni para un lado ni para el otro, sino vamos a una cosa nueva. La idea del bautismo sí está chévere, pero no vamos a darle el lado a los fariseos para que no se crean que ellos tienen la verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, cuando ellos van a la sinagoga, los fariseos se inventaron o continuaron, más bien, porque esto sí es continuación, el estudio de la parashá todos los Shabbats. Y así lo ordenaron los apóstoles. Dice, porque Moshe del tiempo antiguo tiene que nos predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Eso quedó como un mandamiento de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, ellos podían seguir asistiendo a la sinagoga. Por ejemplo, si a nosotros nos dejaran entrar en la sinagoga aquí, pudiéramos ir de visita un día, pero no nos dejan. ¿Ah? Sí, ellos se cerraron. Claro, ellos se cerraron todavía más. Lo normal debería ser que la sinagoga fuera un lugar de puertas abiertas y que cualquiera fuera a estudiar Torah allá, a escuchar la Torah. Pero ¿qué pasa? Que tenemos necesidad nosotros de tener nuestra propia sinagoga, haciendo la comparación, nuestro propio lugar de reunión, porque aquí tenemos que aprender ya con la revelación de Mashiach. No es lo mismo. No es igual. Por ejemplo, ustedes nunca ven que Pablo, digamos, fue con la intención de fundar iglesias cristianas. Él iba y se congregaba en la sinagoga, predicaba en la sinagoga. Cuando ya había copado la sinagoga, entonces sí iba a la plaza. Y fíjense ustedes que ahí está el ejemplo que en Hechos menciona que estaban sentados en la orilla del río. Y ahí predicaba al aire libre. O sea, no se ve a los apóstoles fundando iglesias. Iban al aire libre, primeramente con los judíos, luego los gentiles. Esa era la vivencia. Se reunían en las casas. En las casas. ¿Ya? Y las casas se llamaban Haburá, era el preludio de una sinagoga. ¿Explico? Ahora sí, vamos a ir a Isaías para ir perfilando todo esto hacia Pesach.